Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermosísimo libro de San Marcos. Es el primer evangelio que se escribe. San Marcos, según los estudiosos, por lo menos nos dicen, profundizando en esta literatura y sobre todo en lo que Marcos como evangelista nos quiere transmitir. Nosotros estamos mirando esta estructura del estudio de Marcos que estamos haciendo desde ese estudio que le llamamos nosotros toponímico, es decir, desde lugares geográficos específicos, nombres geográficos específicos donde se encuentra Jesús y donde teológicamente nos quiere enseñar el aspecto doctrinal, si nosotros queremos decirlo así, ¿verdad? Una vez que nosotros lo tomamos como un estudio profundo que hace también la comunidad y luego que nos quiere transmitir. El primero es la palabra desierto. El segundo es la palabra Galilea, Genezaret, el lago en torno al lago Genezaret, las acciones de Jesús. El tercer lugar geográfico es justamente el camino que nosotros en estos momentos estamos desarrollando y estamos entendiendo lo que significa verdaderamente estar en camino. Y luego el último, el cuarto, será justamente Jerusalén, el lugar de la entrega total de la vida de Jesús por la humanidad, por el hombre. Esta es la teología, entonces, toponímica, como nuestro evangelista Marcos nos va presentando este caminar. Es muy interesante, ¿verdad? Y entonces vamos a procurar nosotros seguir reflexionando. Nosotros estuvimos viendo últimamente sobre algunas de las cualidades de este camino. Vamos a volver a mirar entonces algunos de estos elementos que nos pueden ayudar, sobre todo siempre, a hacer el camino también de la vida cristiana. Lo importante es entender dentro de lo que nosotros le llamamos el gran marco,
lo que es macro, ¿verdad? El gran Marcos, ¿verdad? Donde se desarrolla toda esta teología. No nos olvidemos que cada uno de los evangelistas también están mirando desde el aspecto que nosotros consideramos y le llamamos el aspecto, además de toponímico, le estamos mirando el aspecto del contexto, el contexto histórico. Ciertamente que la teología es muy importante, pero que sale desde un contexto histórico. El contexto histórico nos hace entender cuáles son los problemas, cuáles son las controversias que está viviendo la comunidad, y desde esa comunidad es que el evangelista ahora comienza a hablar, ¿verdad? El evangelista comienza a reflexionar. Pero recuerden que al mismo tiempo también el evangelista, Marcos en este caso, o el nombre que se le está dando a este autor bíblico, responde a las necesidades, a las controversias, dificultades, preguntas que tiene la misma comunidad. Aquí está entonces la riqueza y la grandeza de cada uno de los evangelios y de los escritos del Nuevo Testamento. Miremos un poco entonces cuáles son estas cualidades del camino que estamos en esta tercera partecita. Ser cristiano, antes que nada, significa seguir a Jesús. Y este seguir es el cumplimiento de todas las esperanzas en que se había movido la naciente iglesia. Seguir a Jesús. Y hablamos entonces de una esperanza de seguir a Jesús. Quiere decir justamente lo que acabamos de presentar y hablar, ¿verdad? Si nosotros tenemos controversias, dificultades, entonces estos problemas de la comunidad dentro de nuestro contexto histórico, el seguir a Jesús viene a ser una propuesta. ¿En qué sentido? De que nos abre la esperanza de que seguir a Jesús nos ayuda ¿para qué? Y para solucionar los problemas. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos y cuando nosotros presentamos a un Jesús, ¿verdad? A quien nosotros estamos siguiendo, ¿por qué lo seguimos? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Y aquí tenemos la respuesta. El seguir a Jesús significa encontrar soluciones a los problemas dentro de nuestra comunidad. Recordemos siempre que los problemas son de la comunidad, por lo menos lo que nosotros encontramos dentro de los evangelios, dentro de los escritos, encontramos que hay una respuesta entonces del evangelista o de la comunidad a los problemas y a las controversias que existen dentro de ella. La entrada a él, es decir, seguir a Jesús es entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Y por lo tanto entrar dentro de esta comunidad seguidora de Jesús que procura entrar en el reino de los cielos, es decir, ese lugar donde Dios es lo principal. O mejor dicho, mirar toda la vida y todo el caminar de la vida de la comunidad desde Dios. Eso significa el reino de Dios. Dios que viene a reinar, Dios que entra en nuestra mente. Dios entonces es el centro de nuestra existencia, donde cada ser humano entiende que no somos cuatijaños, ¿verdad? O sea, que no somos nosotros quienes vamos a decidir por nosotros mismos, sino que dentro de nuestra autonomía, dentro de nuestra libertad, nosotros vamos a entender que nuestro caminar siempre apunta hacia una comunidad, pero esa comunidad que tiene que recibir lo esencial y lo fundamental que nosotros lo miramos desde Dios. Lo miramos como una gracia, lo miramos entonces como un regalo, ¿verdad? La misma vida. Y eso es entonces lo que el Evangelio, tanto de Marcos como los otros escritos del Nuevo Testamento e incluso del Antiguo Testamento nos proponen. Mirar nuestra vida, mirar nuestro caminar, mirar todo lo que sucede en nuestra existencia desde Dios. Tanto lo positivo como lo negativo, podemos decirlo de esta manera. Entonces, seguir a Jesús es entrar en el reino de los cielos. Y por lo tanto, la entrada a este reino de Dios está universalmente abierta. Aquí está la riqueza también, ¿verdad?, de lo que trae Jesús. Recordemos que el judaísmo de por sí siempre tiene ya muchos elementos, incluso libros que nos hablan ya del universalismo. Poco a poco se va abriendo, pero con Jesús podemos decir que esta comunidad judeo-cristiana se abre totalmente, ¿verdad?, sobre todo con Pablo, al universalismo, es decir, a todos los paganos incluso. Volvemos enseguida con más y en de Yarañe Nuevo Testamento.
Así suena Reconstrúyeme, una prometedora canción de pop cristiano que llega directamente desde Puerto Rico. Con una melodía ligera y un texto profundo, está tocando el corazón de miles de personas. Es una oración, es un clamor a Dios, de una persona que se ha reconocido necesitado de Dios, que sabe que en su vida Dios tiene que reconstruir ciertas cosas que se quedaron sin resolver, cosas que nos están impidiendo una gracia o alcanzar a esa meta de querer tener esta relación con Dios. Hay cosas que nos impiden llegar hasta ese lugar porque están rotas y Dios es el único que puede reparar. Gaby Molina compagina la música con su vida familiar y también con su trabajo al cuidado de pacientes de cáncer. Quizá por eso sintoniza muy bien con el dolor de las personas comunes. Dice que Reconstrúyeme nació en un momento personal muy duro que coincidió con el paso del huracán María. Era un escenario donde era triste, había mucha dificultad, había mucha necesidad y Dios me regaló esta promesa, este clamor en medio de esta situación donde yo podía, ¿verdad?, pedirle, aclamarle que nos reconstruyera, no solamente físicamente, sino también nuestro espíritu, nuestros ánimos, nuestra esperanza. Gaby Molina está en todas las plataformas musicales y en las redes sociales. Allí espera lanzar muy pronto un proyecto musical de 10 temas. Vale la pena seguirlo de cerca para conocer mejor su música y encontrar inspiración y ánimos en sus letras. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Te doy mis manos
para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Estamos hablando de algunas de las cualidades del camino. Estamos hablando dentro de estas cualidades del camino es que nosotros nos vamos abriendo a la universalidad. Esto también es un proceso, decíamos. En cuanto que el judaísmo primero se considera el pueblo elegido, ciertamente que como pueblo elegido primero dice, nosotros fuimos llamados por Dios con esta vocación. Siempre están las tendencias, ¿verdad?, de encerrarnos como una secta, sectarios. Y entonces el judaísmo también podría vivir esto. Pero después, en ese recorrido, ellos van reconociendo y se dan cuenta también, porque en el Antiguo Testamento ya vamos encontrando elementos de una apertura grande hacia los demás, hacia los paganos. Ciertamente que nosotros sabemos que nuestra historia es como un péndulo. Hay momentos en el cual nos cerramos y hay momentos en el cual entonces la historia gira de nuevo hacia una apertura total. Ciertamente que todo eso dependerá del contexto histórico, es decir, de las situaciones concretas de vida, de las dificultades que nosotros vamos viviendo. Si ustedes se dan cuenta, en el mismo exilio, ellos comienzan
en su reflexión a percibir que si ellos van al exilio es justamente porque se han abierto demasiado las puertas, ¿verdad?, a los paganos, a los demás, y entonces ellos no tienen la fuerza necesaria para imponerse, digamos, religiosamente. Pero esto es también, y dependía muchísimo, y hasta ahora, como siempre nosotros sabemos, depende muchísimo de nuestras convicciones y depende de nuestra formación, de nuestra educación, ¿verdad? Hoy en día también nosotros podemos abrir las puertas a todos, ¿verdad? Pero si yo mismo no conozco mi fe, ciertamente que después esas otras religiones, esas otras culturas, esas otras influencias entrarán en mi cultura, y hay dos posibilidades: de que yo deje por completo mi religión y me vaya con todas las otras religiones, con todos los otros dioses que existen en el mundo o que se me están proponiendo, o por otra parte yo puedo estar muy abierto y hacer un diálogo tranquilo con cualquier otra religión, con otras propuestas, ¿verdad?, de encuentro con Dios. Pero también nosotros tenemos que entender que sobre todo desde el exilio, más que religiones, lo que se proponían o lo que estaban influenciando eran lo que en la Biblia se llama la idolatría. La idolatría en el sentido de traer a otros dioses. Pero traer a otros dioses significa ese alejamiento total de los principios y valores de esa comunidad judía en este caso, porque estamos mirando un poco del Antiguo Testamento en tiempo del exilio, ¿verdad? Y entonces se dejan influenciar por otros dioses, se dejan influenciar por otros valores. Y ellos en su reflexión, ya cuando se encuentran en el momento del exilio, dicen, bueno, ¿por qué nosotros nos encontramos aquí en el exilio? Nos encontramos en el exilio porque nosotros nos hemos separado de Dios, hemos dejado a Dios, a Yahvé de lado. Y ahora entonces hemos asumido otros valores, hemos asumido otros principios y ya no somos capaces de vivir dentro de nuestra misma comunidad todo lo que se nos había propuesto anteriormente. Y es interesante, ¿verdad? Porque entonces cuando comienza a resquebrajarse esta unidad religiosa, así por lo menos los autores sagrados están contemplando y se dan cuenta, la escuela deuteronomista principalmente, entonces descubren que esta es la causa principal por la cual nosotros estamos yendo al exilio, dice. Hemos perdido todo, hemos perdido la monarquía, hemos perdido la tierra, porque nos dividimos. No entendéis, y no copillan de hoy, ¿verdad? O sea, es decir, directamente caemos en manos del enemigo. ¿Se dan cuenta que esto que ha sucedido hace 2500, 2600 años atrás es lo mismo que sucede hoy en día también entre nosotros? Es la famosa frase que utilizaban los romanos, que en otra oportunidad también de nuestro curso bíblico nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento podemos reflexionar desde aquí diciendo, divide e imperarás, divide e impera. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando dividimos a las personas, cuando nosotros dividimos el grupo humano, cuando dividimos una comunidad, evidentemente que cualquier güey corneta, digamos así, puede dominarnos, puede hacer con nosotros lo que quiera, ¿entienden? Y entonces por eso que es importante también para muchos imperios o actualmente en nuestra realidad, para muchas situaciones políticas, etcétera, dividir a la gente, dividir a las comunidades, porque la fuerza de la gente, la fuerza de la comunidad es lo que puede cambiar la situación de esa comunidad, porque todos los que están al frente de una comunidad, llámese políticos, llámese líder, etcétera, etcétera, entonces está puesta como un servicio para la misma comunidad. Pero entonces, ¿quién es la que verdaderamente tiene que tomar conciencia de ese liderazgo? No es simplemente aquel que está al frente y que es líder, no, sino que el que verdaderamente toma conciencia es el que dirige esa comunidad, pero en el sentido de que la misma comunidad se mueve para poner a sus dirigentes al frente de sus proyectos, al frente de sus necesidades, que puedan existir respuestas de acuerdo a esa persona a quien se lo ha puesto al frente, ¿verdad?, de la institución. Y esto es tan importante, ¿verdad?, porque esto es lo que descubren aquí. Por fin, ¿verdad?, dentro de una escuela deuteronomista descubren y dicen, aquí lo que ha pasado es que nosotros nos hemos dividido.
no fuimos capaces entonces de unirnos, no fuimos capaces de estar juntos, no fuimos capaces de trabajar juntos, de entender, de proyectar juntos. Entonces, cuando estamos hablando aquí de las cualidades del camino, justamente nos está hablando de un universalismo. Está abierta universalmente a todos, donde todos tienen que ser capaces de opinar. Todos tienen que ser capaces entonces de dar ese granito de arena. No es que todos tengan que participar en el sentido de que todos tengan que ser mendigos, ¿verdad? Lo que nosotros hoy en día le llamamos el prebendarismo. Porque el prebendarismo existe, ¿por qué? Y porque justamente nosotros estamos dependiendo directamente de quienes están al frente, ¿verdad?, de las instituciones. Me da un trabajito, entonces me da cualquier cosita, llambo urra chupé, por decir así, ¿verdad? Antes se decía así, te joden urra en de peaya, el cotama de puesto de trabajo, el cotama un sueldito sin trabajar, sin nada de esto y aquello. Entonces, eso es lo que descubre, ¿verdad? Aquí estamos en otro tiempo, ciertamente, pero en la analogía podemos entender muy bien cuál era el mecanismo, ¿verdad?, que la comunidad aquí deuteronomista comienza a pensar y a entender lo que había sucedido con ellos. Y por eso se encuentran ante esta debacle, ante esta pobreza, pero esa pobreza verdaderamente humana, esa pobreza de la comunidad. Volvemos enseguida con más y en de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Vengo
este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor. Venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Vengo ante ti, Vengo ante ti, ante tu majestad, aquí estoy, Señor. a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor y venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón
Pues amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Estamos mirando un poco las cualidades del camino. En las cualidades del camino, entonces, de lo particular, estamos yendo hacia lo universal. Las cualidades universalmente válidas para el seguimiento. El camino no se puede andar sin el apoyo fundamental de Dios, decíamos anteriormente también. Es una de las cualidades importantes. Y así, cuando la iglesia comienza, en los primeros albores, ¿verdad?, de la misma iglesia, la judeocristiana, antes aún de ser una comunidad que podía leer los primeros escritos de los evangelios, porque primero la comunidad, la tradición, la iglesia, el cajal, como decimos nosotros, esa reunión, Peatiguazú, de estas personas que siguen a Jesús, lo primero que están haciendo se expresaban. ¿Cómo se expresaba? Y justamente en moldes, en modelos de una apocalíptica de los judíos. Es decir, la intervención misma de Dios dentro de nuestra historia. Eso es lo primero, ¿verdad?, que va apareciendo. Y ante esta realidad que ellos están viviendo, de las controversias y los problemas, ciertamente la respuesta está viniendo desde una apocalíptica, porque esa era la gran fuerza, ¿verdad?, el gran movimiento religioso que existía, que había nacido ya prácticamente en el año 170, por ahí ya está comenzando, incluso antes, la apocalíptica como tal, o por lo menos el momento fuerte de la apocalíptica comienza por ahí, antes de Cristo, ¿entienden? Entonces el cristianismo después va naciendo también ya dentro de un movimiento apocalíptico. Y este movimiento apocalíptico es entonces lo que después se va a expresar también en el cristianismo. Y tenemos que entenderlo así, ¿verdad? Según esta apocalíptica, la salvación de Dios sería inaugurada con el advenimiento del Hijo del Hombre, que instauraría con su juicio el reino de Dios en la tierra. Y es esto entonces lo que ellos están esperando, ¿verdad? Y esto es lo lindo, ¿verdad? Porque nosotros vamos descubriendo esto en el Evangelio de San Marcos. Bueno, esto entonces desde las cualidades que nosotros vamos encontrando. Uno de los elementos donde el universalismo es elemento fundamental para hacer el camino, porque estamos en este tercer elemento toponímico en la división del Evangelio de San Marcos. Ahora nosotros queremos entrar y queremos hablar principalmente de las leyes del camino. Aquí me parece que hay una riqueza importante, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de las cualidades nos dice cómo nosotros tenemos que mirar y qué es lo que tenemos que mirar como cualidad específica del camino. Eso es lo que se nos está presentando, ¿verdad? Y entre ellos decíamos esa apertura total a todos, esa capacidad también de organización, esa capacidad también de mirar el elemento básico como cualidad de la comunidad. Es la comunidad la que verdaderamente afronta la situación, es la comunidad la que verdaderamente pone entonces a sus líderes, pero que tengan que estar respondiendo a las necesidades de la comunidad, ¿verdad? Esto es fenomenal, ¿verdad?, para nosotros si lo entendemos bien desde el Evangelio. Y se dan cuenta entonces que la religión no es una cuestión de mirar pajaritos o de mirar angelitos en el cielo, ¿verdad?, sino que la religión va directamente a la comunidad y te está diciendo, bueno, a ver, ¿cómo te estás organizando? Al final de cuentas, la base, el fundamento y lo que da la fuerza para que exista una buena organización comunitaria, una buena organización política, una buena organización económica, una buena organización social, una buena organización y vida moral, ¿de qué depende? Y de un religarse, de una religión. ¿Por qué? Y porque justamente es la comunidad que quiere religarse, entenderse a sí misma, quiénes somos nosotros, hacia dónde apuntamos, nos religamos a nuestra esencia. Ba'ela ya usean, ba'ela ya hipotamo, otola ya guatañaína, ¿verdad? Eso quiere decir religarse. Esa es la religión. Lastimosamente nosotros tan mal lo presentamos por estas influencias, ¿verdad?, protestantes, que nos hacen creer que la religión es una cuestión mágica. Jesús le va a dar su milagro, este un milagro, esto aquí, etcétera, etcétera. Entonces la gente poco a poco va entrando y pensando que la religión es una cosa totalmente fuera de nuestra realidad. Y por otra parte, muchos se adhieren con esta mentalidad a la religión, ¿verdad?, pensando todo en una cuestión mágica y esperando todo de Dios, que Dios haga por nosotros lo que nosotros
tendríamos que hacer. Y muchos gobiernos, y antes incluso para dividir a la iglesia en tiempos de Rockefeller y toda esa gente, apoyaban incluso económicamente para que esta clase de pensamiento, esta clase de propuesta religiosa se proponga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto también dividía a la gente. Esto divide a la gente, ¿verdad? Y entonces, pero nos hace llevar a la esencia de lo que verdaderamente es la religión. La religión es entender quiénes somos nosotros, quién es el hombre. Desde el primer capítulo, Génesis 1:1, nosotros entendemos quién es el hombre. Imagínense que Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso, está comenzando la Biblia y ya te dijo todo. ¿Qué es la religión? La religión es entonces descubrir, saber quién es el hombre, ¿verdad? El hombre que es imagen y semejanza de Dios, con cualidades que provienen de Dios, pero es semejante, es decir, el hombre no es Dios. Nosotros no somos dioses, sino que somos semejantes en el sentido de que tenemos todas las capacidades, cualidades y posibilidades para salir adelante y salir a flote. Uno sigue un poquitito más el Génesis, capítulo 2, versículo 2 también, dice en un momento, y Dios dice, se fue a descansar. Y caneoñan de Yara. No. Eso quiere decir, dentro del género literario, que Dios ahora sale de esta situación, él de creador, y le deja en manos del hombre. Dios se va a descansar. Deja el tema, de con ema pota. Es como decirle al hombre, mi hijo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora pongo la empresa en tus manos. Sos vos el responsable de ese momento, ¿entienden? Entonces, por eso, estas influencias, ¿verdad? Para mí son nefastas. Y para mí, entonces, esas influencias así de un Dios mágico, venga aquí, venga porque va a recibir un milagro, venga porque esto y que aquello, que lastimosamente eso es también haber entendido muy mal a Lutero, ¿verdad? Muy mal, lastimosamente. Porque Lutero era un gran teólogo, verdaderamente, y además un alemán, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, Lutero era un gran pensador, ¿verdad? Dentro de su teología. Ahora, que después lo hayan aprovechado, como estoy diciendo, ¿verdad? Un sacerdote así con todas las ganas, ¿verdad? Justamente de buscar una reforma profunda, pero de elementos más bien institucionales, entonces lo llevan a elementos doctrinales, que no tienen nada que ver, ¿verdad? Y entonces así vamos en el error. Y cuando uno no estudia y cuando uno no profundiza estas cosas, después entonces se lanza y dice cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir mirando un poco en estas leyes, como estábamos diciendo, estas leyes del camino para seguir a Jesús. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en
todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre San Marcos y estamos mirando y ahora vamos a entrar entonces a ver cuáles son las leyes del camino. ¿En qué consiste, verdad, esto de las leyes del camino? Para seguir a Jesús hay que cambiar del todo. Hay que cambiar del todo. Atención, lo que está diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, cambiarse. ¿Cómo yo tengo que cambiar? ¿En qué cosas debo cambiar? Es entonces la conversión que presidía su ingreso en Galilea. Entonces, Marcos, justamente en el 1:15, nos dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Conviértanse
conviértanse y crean en la buena noticia. Entonces, aquí lastimosamente en este momento, ¿verdad? No tengo mi Biblia en griego, ¿verdad? Pero el griego nos habla de la metanoia, nous, meta, ir más allá de. Entonces, tu nous, tu conocimiento, tu mentalidad tiene que ir más allá de. O sea, dice la conversión. O sea, uno tiene que convertirse, según el griego, la conversión significa cambiar acá, tu manera de pensar, cambiar tu chip, diríamos nosotros hoy, ¿verdad? Con nuestro lenguaje tecnológico, ¿verdad? Cambiar chip, cambiar mentalidad quiere decir metanoia. Nous, el conocimiento. No te quedes ahí como un piñón fijo, siempre con la misma idea, siempre con la misma idea. Entonces, no somos capaces de abrirse a lo que dijimos hace rato también cuando hablábamos de las cualidades, ¿verdad? De las cualidades de lo que significa este camino del seguimiento, que hablábamos de una universalidad. ¿Cómo vas a ser universal? ¿Cómo vas a ser universal si siempre vos estás con tu piñón fijo? Siempre estás con tu ideita ahí. Y ahí te metes y de eso no sos capaz de escuchar, ¿verdad? Y ante esas propuestas, ¿verdad? Dialogar, escuchar, hablar, pero sobre todo después mostrar también tu fundamento. Normalmente, cuando uno critica a la religión, porque está bien lo critica a la religión, pero al final de cuentas, yo percibo que estos que critican a la religión, esas personas que critican, esos son los piñón fijos, porque siempre repiten la misma cosa con respecto a la religión. Y me doy cuenta que no se abren y no quieren entender lo que significa verdaderamente la religión. Al final, entonces, ¿qué pasa? El piñón fijo no es la religión. El piñón fijo es mi idea con respecto a la religión. Y entonces digo, no, yo no quiero saber nada de la religión porque la religión es esto o aquello. Y yo le desafío y podemos hablar un poquitito y a ver qué es verdaderamente para vos la religión y qué es lo que vos entendés. Y entonces se quedan con ciertas cositas que no tienen nada que ver incluso con la religión, como le estaba diciendo. Entonces añada, y ahí está, esa es la cualidad del universalismo. Esa es una de las cualidades del seguimiento. Cuando comenzamos en los cursos anteriores, ojalá que ustedes puedan volver a mirar, y sobre todo aquellos que están comenzando recién a mirar nuestros programas del Nuevo Testamento, del Evangelio de San Marcos, miren un poquitito más atrás, desde que comenzamos San Marcos, cómo nosotros tenemos que entender y tenemos que ver lo que significa la verdadera religión, o sea, el abrirnos. El abrirnos a Dios significa abrirnos a nuestro propio yo, porque en la medida en que yo me abro a Dios, entiendo a Dios, me entiendo a mí, me entiendo como persona, me entiendo como creación, me ubico, ya te ubicáis. No es que le vamos a decir a esa persona, sos un desubicado. Sos un desubicado. ¿Pero por qué sos un desubicado? Y porque no sabes quién sos en realidad. No sabemos quiénes somos. No sabemos qué significa la religión. No sabemos qué significa entonces lo elemental y lo fundamental a que nosotros estamos renunciando. Porque el renunciar a la religión, al entrar dentro de nosotros mismos, a nuestro aspecto existencial y conocernos a nosotros mismos, quiere decir que vos te estás renunciando a vos mismo. Nos renunciamos a nosotros mismos. Y sin embargo, viste, el que critica la religión normalmente se cree, ¿verdad?, libre. No, yo soy yo, que esto, que aquello, y sin embargo no se da cuenta que está renunciando a lo esencial y fundamental. Y ese es el piñón fijo, porque se queda en esa idea, ¿verdad? Y dice que es ateo, que esto, que aquello. No, no existe el ateísmo. El ateísmo es simplemente cambiar de Dios. Te volvés idólatra del dinero, te volvés idólatra, no sé, de un movimiento, te volvés idólatra de cosas verdaderamente, no sé, de todos estos movimientos, ¿verdad?, que existen hoy, que van en contra de. Es lo mismo que hicieron entonces con el pensamiento o el deseo que tenía Lutero, ¿verdad? Porque Lutero, de cierta manera, como estábamos diciendo anteriormente, tenía una idea, o por lo menos un deseo, de renovar muchas cosas, pero el asunto es que después vienen otros que se aprovecharon. Es como tomar literalmente ciertos pasajes o ciertas expresiones que uno puede tomar, puede cortar, etcétera, etcétera, reinventar,
reinterpretar y después le aplico, ¿verdad? Esto es lo que él quiere decir y vamos por aquí, entonces inventamos cosas nuevas, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, cuando nosotros estamos mirando aquí esto de la conversión, y es el elemento fundamental, nos dice, es la conversión que presidía su ingreso en Galilea, el cambiar. Porque si no, no vamos a poder entrar en este seguimiento, no vamos a poder entrar entonces en este camino que se nos está presentando. Por eso decía directamente el 1.15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse, ahí está, conviértanse y crean en la buena noticia. Entonces, en esta sección del camino se explicita esto de la conversión. Para iniciar un camino necesitamos la conversión, la metanoia, cambio de mentalidad. Esa es la explicación desde el griego. Desde el hebreo, esta misma palabra se dice shub, shub, S-H-U-B, B larga, de burro. Shub, shub. ¿Qué quiere decir shub en hebreo? Shub en hebreo quiere decir, ya la gente, le da la vuelta, le da la vuelta. O sea, girar totalmente, ¿verdad? Entonces, 180 grados sería, ¿verdad? Entonces, girar totalmente. Entonces, si yo estaba en esta dirección, entonces ahora giro y vuelvo sobre mi camino. Entonces, eso significa conversión. El hebreo es mucho más plástico, ¿verdad? En cuanto el griego es mucho más un elemento, ¿verdad?, elucubrativo. Entonces, miremos un poco desde aquí cuáles van a ser estas leyes. Y vamos a seguir mirando y vamos a seguir profundizando. ¿Qué es lo que el Señor verdaderamente nos pide en este camino que va a ser principalmente entonces un cambio de mentalidad o si no, desde el hebreo, un cambio de dirección? Y entonces así, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Agradecemos como siempre al Señor esta posibilidad de seguir reflexionando. Vamos a profundizar más sobre las leyes que nosotros tenemos para seguir a Jesús. Y les dejo entonces la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.